Dale un fuerte aplauso al Señor. En esta mañana queremos darle a todos la bienvenida y bueno, siempre será un gran placer y agradecemos su tiempo en el cual usted se ha dispuesto para honrar al Señor en esta mañana. Y algo que la Biblia nos enseña es que cada día el pueblo debe ser un pueblo agradecido, porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, que desde el momento en que lo empezamos a estudiar, yo he estado entusiasmado realmente para compartir con ustedes esta palabra del Señor, y yo quiero que usted esté atento a lo que el Señor en esta mañana quiere hablarnos. Marcos capítulo 3, vamos a ver los versículos 31 al 35, y hoy terminamos este capítulo de Marcos 3. Y dice la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. El 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana por habernos concedido vencer para estar aquí, Señor. Tal vez muchos no pudieron vencer para llegar a este lugar, pero yo te ruego en el nombre de Jesús, allá donde ellos están en sus hogares descansando, que tú les bendigas, Señor, y que la gracia poderosa siempre estén con ellos, fortaleciendo sus vidas, Señor, y sobre todo que el Espíritu Santo nos redarguya en todo momento, Señor, cuando dejamos de hacer lo que es primero. Estamos en tus manos y yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado con anticipación para comer de ella, para alimentarnos, Señor, y tener esa comunión contigo. Y yo ruego en esta mañana que el Espíritu Santo siga obrando en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. El propósito de hoy, en esta mañana, a través de la palabra del Señor, es importante definir el concepto de lo que es la familia y de cómo enseñar que la familia de Jesús, cómo está conformada la familia de Jesús. Porque hay un debate, ¿no?, en muchas personas que dicen que todos somos hermanos con Cristo, y que muchos o que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que la familia de Dios, la familia de Cristo, son aquellos quienes hacen la voluntad de Dios y por los lazos de sangre.
A veces decimos, no, él es mi hermano en sangre, pero también nosotros somos hermanos en sangre en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque esa sangre que te limpió de pecados también me limpió a mí. Entonces es válido decir que también somos hermanos por la sangre en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver este tema muy importante que incluso hay muchos cristianos que tienen algo de dudas concerniente a lo que hoy vamos a hablar. Y el tema le puse por nombre la verdadera madre y los verdaderos hermanos de Jesús. Y en estos pasajes que hemos leído encontramos que la familia de Jesús biológica, que viene de Nazaret para llevárselo, ¿por qué razón? Porque hablamos hace 8 días que a Jesús le decían que estaba loco, que no estaba acuerdo, y esta información equivocada llegó a la familia de Jesús, a su madre, a sus hermanos, a sus parientes, y con ese propósito ellos vinieron de su tierra Nazaret para llevarse a Jesús, porque pensaban que realmente él estaba loco. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús se reúne con un grupo de personas que estaban escuchando la enseñanza que Jesús estaba dando y declaraba. Y Jesús en la enseñanza estaba diciendo o le dijo realmente a los que estaban ahí quiénes eran su verdadera familia. Y cuando su madre y sus hermanos preguntaron por él, y Jesús no vio correcto dejar la enseñanza, dejar de estarle predicando a la gente por ir a recibir a su madre y a sus hermanos. Mas sin embargo había una enseñanza fundamental a todos aquellos que estaban escuchando a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son ustedes, aquellos que ponen en primer lugar la voluntad de Dios. Mis hermanos son todos aquellos que se preocupan por hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que cuando vengamos aquí no solamente seamos unos espectadores, seamos esos hijos de Dios que realmente amamos a nuestro Padre, que amamos y que tenemos respeto a lo que Jesús está enseñando. En el pasaje anterior ya vimos que los suyos, sus hermanos, su madre, querían persuadir a Jesús. ¿Sabes para qué? Para que Jesús dejara la obra. Por eso es importante saber que cuando alguien viene, te estorba para que dejes la obra, no viene de Dios. Aunque aparentemente su madre y sus hermanos, ellos actuaban de una manera correcta, hablando humanamente. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiese aceptado irse con su madre y sus hermanos de regreso a Nazaret? Abandonaría la obra. Por eso es importante saber que lo primero que el cristiano, el creyente debe hacer es la voluntad de Dios. Jesús en la enseñanza estaba produciendo mucha conmoción en aquellas personas que los estaban escuchando. Algunos estaban convencidos y otros se estaban convirtiendo por lo que Jesús hablaba. Pero más sin embargo su familia pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Y su familia querían apartarlo del ministerio que Jesús estaba llevando a cabo, usando, si es preciso, la fuerza, es decir, la familia. Si Jesús no quería ir por la buena, por la mala, ellos se lo querían llevar.
¿Para qué? Para que no siguiera predicando. ¿Quiénes son realmente? ¿Quién es la verdadera madre de Jesús? ¿Quiénes son sus verdaderos hermanos? Versículo 31. En esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mire, no quisieron ni enfrentarlo, sino que enviaron mensajeros. Y en este pasaje su madre y sus hermanos vienen a buscarle. Aunque María, su madre, probablemente pensaba que Jesús estaba tan excesivamente fatigado, y como madre quería llevárselo a casa, sacarlo lejos de la agitación y tensión que había en la multitud que le rodeaban. Su madre tal vez quería llevárselo a casa para que su hijo descansara. Aunque su actitud de María parece menos agresiva que los demás, sin embargo, la finalidad era la misma, o sea, sacarlo del ministerio. Por eso debemos tener discernimiento. Cuando la misma familia, por los comentarios negativos que hacen hacia tu llamado, debes saber que siempre los malos comentarios van a ser con el fin de desanimarte y de que digas, pues no vale la pena. Eso era lo que estaba pasando con Jesús. Versículo 32. Había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. En otras palabras, o en otras partes de la escritura, sabemos que los mismos hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio terrenal. Ellos no creían. ¿Y qué es lo que sucede hoy? No solamente la misma familia que no creen en Dios, que no creen en tu llamado. Ellos mismos provocan, ¿para qué? Para que abandones la obra, para que abandones el ministerio. Juan 7:5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Por qué razón? Tal vez no era el tiempo. Puede haber otros motivos. Sus hermanos no creían en él. Había un persistente rechazo de los hermanos de Jesús. No creían en las declaraciones mesiánicas que hablaban de Jesús. Mas sin embargo, la Biblia dice que después de la resurrección de Jesús, la actitud de ellos cambió radicalmente. Vamos a comprobarlos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Vemos cómo después los hermanos de sangre, de carne, de Jesús, creyeron en él. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora sí, ya después que los hermanos carnales, los medios hermanos carnales de Jesús, después de la resurrección, que vieron que todo lo que el Mesías decía y les dijo se cumplió, entonces creyeron. La Biblia dice que todo tiene un proceso para creer en el Señor. Ahora, el hecho de sus familiares directos de Jesús, no por eso iban a convertir, no se iban a convertir en sus discípulos de una forma automática, no, sino que el tiempo tuvo que pasar. Hubo un proceso
que los llevó a creer en Jesús y aceptarle como su Salvador. Por eso es importante de que nosotros no tratemos de cambiar a una persona. Nuestro trabajo, ¿sabe cuál es? De predicarles, de hablarles, de mostrarle la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Lo demás, ¿quién lo hará? El Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no hablamos, no predicamos el Evangelio, y cuando le hablamos a alguien queremos también que convertirlo. Eso es un error. Hay un tiempo para que ellos crean y aceptar al Señor. Aunque ellos tuvieron el enorme privilegio de convivir directamente con el Señor, tal vez ese mismo hecho se convertiría en ocasiones en un obstáculo para ellos. ¿Por qué? Porque como familia nos conocemos, como familia que convivimos como hermanos, sabemos de qué pie cojea mi hermano. ¿O no es cierto? Es cierto. Y dice, no, si fuera realmente no hiciera esto, y por qué hace esto, por qué el otro. Hay un obstáculo. Aunque Jesús fue perfecto, Él nunca cometió pecado, nunca cometió errores. Pero más aún así, el desacuerdo de los medios hermanos de Jesús era de que, como dijo él mismo, cuando José y María fueron a buscarlo, les dijo, ¿a poco no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y eso a sus hermanos no le cayó bien, porque tal vez, como también yo creo que ellos eran carpinteros como José y Jesús, tal vez Jesús les dejó toda la chamba a ellos y era, bueno, nosotros haciendo puertas, ventanas, y Jesús allá en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos no le creían al Señor que realmente Él era el Salvador. Y la familia, hablando, la casa de María y sus demás hijos, no era una familia cualquiera, era una familia reconocida, vista por todos sus vecinos. Era una familia especial. ¿Por qué razón? Escuche esto. Porque la presencia del Hijo de Dios encarnado en el hogar hacía la única diferencia. Oiga esto: todo hogar cristiano es un hogar único. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, habita en los miembros de ese hogar. Y por eso la gente, sus vecinos, siempre están a nuestro alrededor mirándonos. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué decimos o qué no decimos? Y las miradas están ahí. Un hogar cristiano es un hogar especial, porque Dios está ahí con nosotros. Ahora, la Biblia no dice que cuántos hermanos en total tuvo Jesús. Nomás dice de hermanas mujeres, y la Biblia habla incluso de dos nombres que lo vamos a ver más adelante. Los hermanos incluso no sabían acerca de su nacimiento sobrenatural, pero sí ellos sabían y veían grandes diferencias entre Jesús y ellos mismos,
que tal vez esto se traducía en celos y envidias en más de una ocasión. ¿Sabía usted que esto sucede hoy en día? Cuando la familia, no en todas las familias era esto, pero en la mayoría de la familia, porque así está escrito aquí, se da esto, que cuando alguien de la familia su luz brilla, es diferente, hay un apoyo de Dios a él, y que todo lo que él hace, Dios lo bendice, no hay envidia a veces en los hermanos. Sí lo hay. Y esto explica realmente de una tensión que se percibe en la conversación que Jesús mantuvo con sus hermanos cuando iban a ir a la fiesta de los tabernáculos, y que llevó a Jesús a no ir con ellos. Hubo esa diferencia, hubo un desacuerdo. Vamos a comprobarlo, a ver de qué parte de la Biblia nos dice eso. Abra conmigo, por favor, el Evangelio de Juan. Veamos los desacuerdos que hay cuando no hablamos el mismo lenguaje. Dice Juan 7, 1 al 9: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿A quién? A Jesús. ¿Quiénes hermanos? Sus hermanos en la carne: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y ¿sabes qué? Esto no fue en una forma de regocijo, no una forma como de burla, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, órale pues, que te conozcan. 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, lo hacían en burla. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mire, mientras usted no hable mal del mundo, el mundo le va a amar. Pero si usted habla mal del mundo, el mundo le va a aborrecer. El 8: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿No sucede esto en la familia? ¿Con tus hermanos a veces? Es que si va mi hermano Juan, yo no voy. ¿Por qué? Hermanos, en la Biblia está todo. Porque a veces hay celos, hay situaciones que no se están de acuerdo. Y si usted ama más el mundo y se preocupa más por las cosas materiales del mundo y deja en último el reino de Dios, pues usted va a tener ese conflicto en su corazón siempre. Pero finalmente todo lo comprendieron cuando el Señor resucitó. Y Pablo nos dice que después de la resurrección se apareció a Jacobo, que era uno de sus hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Y uno de los hermanos del Señor Jesús era un miembro después destacado de la primera iglesia en Jerusalén. Hubo un tiempo para que ellos creyeran en su medio hermano, porque Jesús era medio hermano de ellos. Dice Gálatas 1:19: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando dice el hermano del Señor, está hablando de su hermano carnal. Porque luego dice, porque antes dice que no vio a ningún otro de los apóstoles. Y los apóstoles eran hermanos, pero no carnales, sino en la fe. Por eso aquí los católicos están confundidos y defienden o quieren defender diciendo que María es virgen por la eternidad. Y por eso es importante destacar el estudio de las Escrituras. Entonces es evidente este cambio que ellos, sus hermanos, tuvieron radicalmente de su perspectiva concerniente a Jesús. En cuanto a años más tarde, este hombre escribió la epístola de Santiago después que no creían en el Señor. Ahora veamos cómo se expresa ahora tan hermoso su hermano Santiago. Y Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Después que no creía en su medio hermano como el Mesías, como el Salvador, ahora después de un tiempo, después de la resurrección de Jesús, él dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Todos necesitan conocer a Jesús, y a Jesús se da a conocer a través de la predicación del Evangelio. Ahora, cuando Jesús cumplió los 12 años, la Biblia dice que se quedó en el templo, mientras que sus padres, sin darse cuenta, se regresaron a Nazaret. Y unos días después, después de preguntar por él, volvieron a Jerusalén. ¿Y sabes qué pasó? Se sorprendieron al verlo en medio de los doctores de la ley, y su madre le hizo una pregunta. Vamos a ver Lucas. Me gusta leer la Biblia con usted aquí porque yo creo que en su casa le cuesta un poco de trabajo, pero hoy yo le voy a ayudar porque yo quiero que usted salga alimentado de la palabra, con la palabra del Señor hoy en esta mañana. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algo que debe quedarse bien grabado en nuestro corazón, que dice que este niño, Jesús, estaba sujeto a ellos. ¿Cuántos niños hoy están sujetos a sus padres? Son pocos los que pueden levantar la mano como padre y decir: mi niño, mi hijo se sujeta a mí. Escucha esto: si muchos niños se sujetaran a los padres, la escuela bíblica de los niños estuviera llena. Pero ¿qué sucede? Como los niños tienen sujeto a los padres, los niños brillan por su ausencia en la escuelita dominical. Padre, estoy preparando un estudio de la importancia de quitarle el celular a su niño. Hermanos, ese estudio que estamos preparando, en lo personal me he quedado atónito, porque no solamente es para el niño, sino para todos, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, todos. Que como ese aparato, usted lo ve muy pequeño, hay una inteligencia dentro de este aparato que es de dos filos, que si usted la usa para bien o si usted la usa para mal, le va a afectar su carácter, le va a afectar sus acciones, le va a afectar toda su vida. Está muy profundo ese estudio, pero le he pedido a Dios, porque puso esa inquietud en mi corazón, de que cuántos niños, oye, hermanos, bebés, que de unos ya 8 meses ya están con el teléfono aquí. Y si usted como padre intenta quitárselo, ¿qué hace? No puede hablar, pero grita a todo pulmón, ¡ay, ay, ay! Y se revuelca, hermano, sin saber el daño que le estamos haciendo a nuestros niños. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Jesús como niño siempre estuvo sujeto a sus padres, y cuando llegó el momento y Jesús comenzó su ministerio, Jesús y sus discípulos fueron invitados ahora a una boda en Caná de Galilea. Y ahora vemos ahí una acción de María que quería dirigir a Jesús, lo que él no le permitió. Y de hecho se dirigió con cierta dureza Jesús hacia María. Vamos a ver, para aquellos que creen que María es intercesora, Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino,
la madre de Jesús, le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María quiso dar órdenes a Jesús de lo que él debería de hacer en ese momento, porque el vino se había terminado. ¿Y sabes qué? Pero María lo hizo con ese amor de madre y esa confianza. María sabía quién era realmente Jesús. Y ella sabía que Jesús podría hacer ahí un milagro. Ahora, aunque ella se preocupaba por Jesús, y como madre se preocupaba en todos los aspectos, incluso ella se preocupaba de que él no tuviera problemas. Y María era una mujer de fe, aunque no siempre, según la Biblia, acertaba en su comportamiento. Evidentemente, para María no era fácil ser la madre del Señor. Sin embargo, María meditaba las cosas y tenía un corazón sumiso a Jesús, porque ella sabía quién era Jesús. Y finalmente la encontramos reunida a María con los otros discípulos después de la resurrección. Pero a lo que voy aquí, Jesús no obedeció al mandato de María, sino que Jesús dio una explicación a su madre, que el tiempo aún no había llegado. Jesús, como niño, volviendo a su niñez, fue un adolescente, un joven que fue obediente a su madre. Hoy pocos adolescentes, son pocos los jóvenes que puedan decir: pastor, yo estoy sujeto a mi madre, estoy sujeto a mis padres, yo obedezco a ellos. Es difícil. Aunque los padres no eran perfectos, José no era perfecto, María no era perfecta, pero como padres Jesús los amaba, los honraba, los respetaba y era obediente a ellos y estaba sujeto a ellos. Dio un gran ejemplo, y es un gran ejemplo hoy para jóvenes rebeldes hoy día. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón de lo que él era. Dice que descendió con ellos. Usted hoy le dice a su hijo: hijo, vente. No, yo, ¿por qué? Yo, deja que yo termine. No, hijo, mira, es que ya le dije, ruco. Porque así muchos se expresan de los padres, hermanos. Así. ¿Por qué lo digo? Porque los he escuchado. No respetan a sus padres, no se sujetan a ellos. Pero sí, van con ellos para que le den al cine, para llevar a su novia. Pero sí, el papá tiene que pagar la escuela, el colegio, las facturas de la casa. Ahora sí. Jesús estaba sujeto a ellos, y su madre dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Es más, ni aun cuando ya fue adulto, tampoco rechazó sus deberes naturales como hijo humano. ¿Por qué?
Porque cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, sus últimas instrucciones fueron dirigidas a un siervo amado y que le tenía mucha confianza, a Juan. ¿Para qué? Para que cuidara de su madre. Vamos a verlo. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué nos habla esto? Que una vez Jesús, cuando estaba en vida, vio que su madre no le faltara nada, y que ahora que él ya no estaría con ella, hablando carnalmente, presencialmente, le dijo a Juan: Juan, ya no voy a estar aquí, pero ahora te pido de favor, Juan, que te hagas cargo de mi mamá, que no le falte una sopa caliente, que no le falte nada para comer. Juan, por favor, hazte cargo de mi mamá. En todo esto, Jesús fue un verdadero ejemplo de cómo debemos cumplir nuestras responsabilidades con nuestros padres. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, darle honra a nuestros padres, cuidar de ellos, es una bendición, es un mandamiento que tiene una gran promesa. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si nosotros como hijos no procuramos el bienestar de nuestros padres, que no les falte nada, que tengan todo. Ahora yo quiero hacer también un paro aquí. También los padres que tienen a sus hijos y sus hijos le apoyan, le bendicen, padres, por favor, también tengan la cultura de ahorrar. No diga: bueno, es que mi hijo me da cada 15 días, cada mes o cada 8 días. No. Porque usted no sabe qué le puede suceder a su hijo en 8 días, en 15 días o en un mes. Ahorre, para cuando no pueda su hijo ayudarle, bendecirle, diga: pero de lo que me dio aún tengo guardado. ¿Sí me estoy explicando con marigación? Gloria a Dios. Debemos tener esa cultura de también ser ahorrativos para tener lo necesario. Y como hijos debemos tener esa cultura, creer lo que dice la palabra de Dios, que honrar, ayudar y bendecir a nuestros padres es bendición para nosotros. Porque usted ahora también ya es padre o va a ser padre un día. Y todo lo que usted haga con sus padres, sus hijos lo harán con usted. ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia que todo lo que se siembra se cosecha, hermanos. Ahora veamos las prioridades de Jesús. A pesar de que fue
un hijo humano ejemplar, nunca dejó que esto se interfiriera en el desarrollo del programa que su padre, Dios, le había encomendado, dándole siempre prioridad en todo momento. Ahora, ¿cuál es la prioridad en todo momento? Es Dios. Y Jesús nos enseña y nos dejó enseñado, y ese ejemplo, que igual nosotros, nuestra prioridad en todo momento es ¿quién? Dios. Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Dónde? En los negocios de mi Padre me conviene, me es necesario estar. Y volviendo a Marcos capítulo 3, versículo 31 al 33, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Claro que no lo hizo para hacer sentir mal a su familia. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para enseñar a los que le estaban escuchando cuáles eran sus prioridades de él. Les estaba diciendo que las prioridades de él era el mensaje del reino de Dios, que conlleva a explicarlo, a compartirlo. Y esto es lo mismo para todo creyente hoy. La prioridad es compartir el evangelio. Y en vez de levantarse inmediatamente para recibir a su madre y sus hermanos, mire, el Señor se quedó sentado y mirando a sus oyentes. Ahora es evidente que para que Jesús quería que lo más importante para él y para todo creyente, para todo hijo de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y dejó en otra ocasión atender a su madre y a sus hermanos. Ahora, ¿qué es lo que quería María y sus hermanos? Decíamos al principio, se lo querían llevar de regreso a Nazaret, porque pensaban que estaba fuera de sí. Ellos pensaban incluso llevárselo a la fuerza, cortando así su ministerio de la palabra. Por eso el creyente debe tener discernimiento espiritual. Cuando alguien, incluso de la misma familia, sabe, se da cuenta que está hablando cosas que no son de ti como persona, debemos tener discernimiento, que lo único que el enemigo quiere es apartarte del llamado que Dios te ha dado. Diga conmigo: somos una nueva familia. Alabado sea el Señor. Y el Señor aprovechó este incidente para hacer una definición de la familia espiritual. Y la pregunta es: ¿quién es la familia espiritual? ¿Quién es esta familia? El Señor es claro y hace esta declaración mirando alrededor y viendo a sus discípulos, a los hombres y mujeres que pese a sus limitaciones se sometían ahora sí a la voluntad de Dios, en tanto que su familia se quedaba fuera porque no quiso entrar para escuchar el mensaje, sino que se quedó fuera. Entonces Jesús dice y les decía:
que el requisito para ser parte de su familia espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿todos hacen la voluntad de Dios? La respuesta es contundente, es un no. Entonces, mientras alguien no tiene a Cristo en su corazón, no hace la voluntad del Señor, no es la familia espiritual de Dios. Dice Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Luego Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y sus hermanos no creían. Y hoy muchos no creen, y por no creer no pueden formar parte de la familia espiritual de Dios. Ahora, para ir resumiendo, la Biblia dice que solo aquellos que creen en Él, que escuchan su palabra y la obedecen, esos son los que forman su familia espiritual. El ser humano siempre ha tenido la inclinación a idealizar los lazos carnales que unían a Jesús con su familia terrenal, en especial con su madre. Pero Jesús siempre dio prioridad a los lazos espirituales. Por eso, si usted se da cuenta, hermanos, a veces tenemos más acuerdos con los hermanos en Cristo que hablamos el mismo idioma, tenemos la misma fe, el mismo Señor, que los hermanos carnales. ¿Por qué? Un ejemplo. Si usted invita a su hermano carnal del alma a un convivio cristiano, le dice: no, es que ahí no beben, ahí no hay cerveza. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios y no son parte de la familia de Dios. Esos son, la Biblia dice, son hijos ¿de quién? Del diablo. Ay, que me estás ofendiendo. No digo yo, lo dice la palabra de Dios. Reclámale a Dios. Simplemente no vienen porque dicen: no, es que ahí no va a haber bebida, no va a haber pachanga para bailar. No, sí, aquí puedes danzar. Lucas 11:27-28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. El 28. Y él dijo, ¿quién? Jesús: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué hermoso. Bienaventurado, o sea, no tiene caso solamente decir: ay, mira qué hermosa la palabra, qué bonita predicación, me gustó, ahora sí. Nunca me ha gustado, pero así me agradó lo que el pastor predicó. ¿Eso qué? Y fue lo que esta madre decía: bienaventurado, dice, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Estaba maravillada esta mujer. Y Jesús le responde: no te alegres de eso. Tú serás bienaventurada, serás bendita del Señor, serás parte de la familia de Dios si oyes la palabra de Dios y la guardas. Claro, lo digo de una manera literal, ¿no? Ahora, en base a lo anterior, sigue una importante pregunta, y es la siguiente: ¿cuál debe ser nuestra relación con la familia natural, o sea, carnal, con la espiritual? Ya vimos que el Señor
colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual y por delante de todo lazo natural. Los intereses de su padre eran primero, pero aún fue más lejos, que llegó a decir que no se aceptaría por discípulo a quien amara a su familia más que a él. Lucas 14, 29 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguien dice, es que una vez ya le contesto que un miembro de una iglesia llegó con el pastor, dijo: pastor, dice, ya no me voy a congregar, dice, aquí. ¿Cómo? ¿Y ahora por qué? Dice: ¿a qué iglesia te vas a ir? Una más cerca. No, dice, ni a una. ¿Pero por qué, hermano? Es que mi esposa no quiere, dice. Y como la amo mucho, pastor, pues ya no voy a ir a la iglesia. ¿Usted qué hubiera hecho? Igual, como la ama, usted iba a dejar de venir. Mire, el diablo es astuto. Y más si usted apenas se anda reconciliando con su mujer y le dice a su mujer: si vas a la iglesia, olvídate de mí. Que dice el mandilón: pero mejor me quedo. Alabado sea el Señor. Dios reprende ese espíritu. Gloria sea el Señor. Necesitamos, dice, aborrecer a padre y a madre. ¿Esto significa odiarlos? No. Lo que está hablando aquí el Señor Jesús, que no pongas en primer plano lo que tu papá y tu mamá te diga, porque pueden estar equivocados. ¿Cuántas veces la mamá, el papá, la esposa, los hijos, los hermanos, las hermanas te dicen: ya fuiste el día domingo, ¿qué tanto haces tú en la iglesia? A tu modo, no cambias. Híjole, eres el mismo. ¿Qué vas a hacer? Ya, hombre, no seas fanático. Tienes que aborrecer eso. Tienes que decirle: por si no sabías, te lo voy a decir, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Me es necesario estar en la congregación. Me es necesario servir al Señor en la obra. Me es necesario salir a predicar. Me es necesario sembrar para la obra, para que el evangelio se siga predicando. Hermanos, es un hecho que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de quienes pertenecen a Él. Los hermanos y hermanas en el Señor están vinculados por la sangre de Cristo, lo cual es el vínculo más fuerte que la carne. ¿Por qué? Porque esta relación, este vínculo de la sangre de Cristo, nos vamos a ver por la eternidad con Él y estaremos con Él y con todos los hermanos en la fe. Mas aquellos hermanos carnales que no recibieron a Cristo, no los vamos a ver jamás, porque su lugar será ¿dónde? En el infierno. Yo quisiera hablar de otro mensaje, pero tenemos que ser obedientes. Acuérdense que cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, le dio un mensaje de arrepentimiento, y que Nínive tenía que arrepentirse de sus pecados, si no, serían corregidos, castigados, destruidos. Así nosotros los predicadores, Dios nos dio un mensaje único que está en la Biblia y tenemos que hablarlo tal y como es. Tenemos que vivirlo tal y como es.
Su familia, en ese tiempo, antes de la resurrección, no creían. La familia carnal. Ahora, los lazos sanguíneos, quizás la misma casa, donde mucho tiempo pasamos juntos y tenemos esa relación, pero lo único que nos une con el Señor, con la familia de la fe, es un mismo Salvador, son las mismas creencias y experiencias. Es una esperanza en común, una esperanza viva, propósitos y principios y un futuro eterno que tenemos en Cristo Jesús. Pero con mucha frecuencia el hecho de que el creyente está más próximo a sus hermanos en la fe que a su familia incrédula, esto le crea muchas dificultades. Hay celos. Ahora nos dicen, sí, ahora puro con tus hermanos. Sí, ve con tus hermanos. Claro, porque son ellos los que oran por mí. Son ellos los que están interesados en la obra de Dios como yo. En este pasaje vemos que el Señor mismo tuvo que pasar por la dolorosa experiencia y sin ser comprendido, fue incomprendido, fue menospreciado por los suyos. Y qué difícil tuvo que ser para él que su propia familia estuviera poniendo de alguna manera obstáculo en su ministerio. Por eso, familia, en vez de que usted ponga un obstáculo al ministerio de su hermano, bríndale oración, ore por ellos, ore por él, que Dios le siga dando gracia, sabiduría, para que el propósito de Dios se siga llevando a cabo. Jesús anunció que este sería el principio general para todos los que le siguieran. Iban a pasar por lo mismo, por desprecio, por incomprensión. Dice Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y quiénes están en tu casa? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu familia. Pero no debemos olvidar que cuando por causa del reino de Dios perdemos ciertas relaciones familiares, pero ¿sabes qué? El Señor suple con otras nuevas y más abundantes. Pastor, yo perdí familias. Mateo capítulo 10, veamos lo que la Escritura nos dice. Versículo 29 y 30. Hace una pregunta. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Tu familia se alejó de ti? No te preocupes. ¿Tu padre te quitó la herencia? No te preocupes. ¿Cuántos creyentes despreciados por sus familias, por sus familiares? ¿Cuántos, cuando ellos han decidido entregar su vida a Cristo, los han abandonado? Pero veamos lo que dice la misma Biblia, el Salmo 27:10. Pues si usted está llorando, ay, es que mi mamá, es que mi papá me quitaron la herencia, ya mis hermanos no me hablan porque ando con el rey.
El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, ¿en qué mejores manos estar que en las manos de Dios? Él nos cuida de todo. Y hago la siguiente advertencia para no caer en extremo, que tampoco agrada al Señor. Debemos tener cuidado de no aislarnos de nuestras familias, especialmente cuando ellas no conocen a Dios. Es decir, es que yo no convivo con ellos porque ellos se la pasan puro bebiendo y que no, y que pura grosería. ¿Y eso qué? Si usted se mete, decía el pastor Marcelino, a una granja, a un corral de gallinas, si usted se mete ahí, ¿usted saldrá cacaraqueando como gallina? Pues no. De igual manera, si usted, su hermano, su familia lo invita a una comida allá y ellos andan bailando, están tomando, ¿y eso qué? Mientras usted no caiga en eso, no tomen, ¿qué? Más sin embargo, usted puede aprovechar en un momento ahí de compartirle el evangelio. Amén, ¿estamos de acuerdo? No digan, no, es que son mundanos, porque es lo típico de muchos cristianos antisociales. No usar este pasaje como pretexto para no pasar tiempo con la familia. Solo cuando nuestros familiares procuran estorbar nuestra obediencia a Dios es que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es como, por ejemplo, ¿no? Dice, si te invitan a la fiesta y es día domingo, día del servicio, no, ¿sabe qué? Te invito a la fiesta. ¿Y a qué hora empieza? A las 9 de la mañana. Y dice, híjole, está el servicio y estás pensando todavía, orando al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, voy a la fiesta, voy a comer la barbacoa de res que mi hermano preparó con una salsa muy sabrosa. ¿Qué hago? Señor, revélame. Confírmame, Señor, dame una confirmación. O sea, no, por ende, o sea, sabemos que lo primero es Dios. Decirle, mira hermano, si tú quieres que yo esté en ese convivio, atrásalo. Yo termino de la iglesia, salgo a las 11, por muy tarde, en lo que salimos, nos despedimos de los hermanos y echamos ahí un chisme ahí de que nos gusta hablar del hermano. No es cierto. Y llego como a las 4, si quieres. No, pues ya, allá con tus hermanos, pues cada quien con los suyos. Tú con tus hermanos y yo con los míos. Pero si tenemos el tiempo para asistir, estar conviviendo con la familia, hermanos, debemos de hacerlo. Conclusión: ¿por qué mucha gente le rinde culto a María? ¿Por qué mucha gente está creyendo que María es la que puede interceder por los pecadores? Con todo lo que ya hemos hablado, las palabras de Cristo ponen en tela de juicio el lugar desmedido que María ocupa en la devoción de la religión católica. La Biblia simplemente no aprueba la veneración que tanto dan a María. Y en los pasajes que hemos ya estudiado, el Señor no la honra, ni tampoco le da un lugar especial. Incluso María tuvo que aprender que desde que Jesús comenzó su ministerio, a pesar de ser la mujer que llevó al Señor en su vientre, ella ya no ocupa el lugar especial en su vida, sino que María tuvo que someterse a las exigencias que Cristo hace a todo ser humano.
Diga conmigo: Cristo no tiene favoritos, o alguien ha llegado a Él. Que digan: es que yo soy el favorito de Cristo. No, Él no tiene favoritos. Y aunque no la deshonró como madre natural, pero sí que dijo que las relaciones espirituales toman procedencia sobre las naturales. Para el Señor Jesús era mucho más importante que María hiciera la voluntad de Dios que el hecho de que fuera su madre. Para terminar, los versículos 29 al 30 de Marcos 3 también echa fuera, refuta el dogma de que María fue virgen perpetuamente. ¿Por qué? Jesús tuvo hermanastro, medios hermanos. Él era el primogénito de María, pero después le nacieron otros hijos e hijas a María. Ahora mire, en su casa, por cuestión de tiempo no lo puedo dar todo aquí, estudie los siguientes versículos. Anótelo, porque le voy a preguntar el próximo domingo para ver si está poniendo atención. Mateo capítulo 13, versículo 55. Anótelo. Marcos capítulo 6, versículo 3. Anótelo. Juan capítulo 2, versículo 12. Juan capítulo 7, versículo 3 al 10. Hechos capítulo 1, versículo 14. Primera de Corintios 9, 5. Y por último, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Por cuestión de tiempo no podemos leer todas estas escrituras, pero con calma, usted llegando a su casa, descansa un poco y póngase cómodo y estudie estas escrituras que les he dado, y usted mismo vea de lo que dice la Biblia concerniente la adoración, la veneración que muchos le dan a María, que la Biblia lo rechaza. Oramos. Padre, te adoramos solamente a ti, te exaltamos solo a ti, porque tú eres el único Dios verdadero a quien debemos adorar, exaltar, proclamar, honrar. Damos nuestro amor, nuestro corazón a ti. Y si hay algo que aún no hemos dado, Señor, de todo nuestro corazón, nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos perdón por no hacerlo, de rendirnos totalmente a ti. Sé tú nuestro Señor en todo momento. Muchas veces en nuestras oraciones pedimos que nos des y que nos resuelvas ciertos problemas, pero nunca te pedimos, Señor, que seas el Señor de nuestras vidas, y que tú gobiernes en todo, en nuestro ser. Hoy, Señor, te pedimos que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro director en todo tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, y tu pueblo, Señor, está en tus manos. Y yo te ruego que los bendiga día a día y des esa riqueza espiritual de tu bendita palabra, Señor, para que sigamos adelante, Señor, sirviéndote, adorando, Señor, y proclamando tu reino a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.